Los ciclos económicos, presentado por Edson Rosmer y Jocelyn Huber. El ciclo económico corresponde a las oscilaciones de la economía generadas en un periodo determinado en que las fases de expansión y contracción suceden de forma alternada y recurrente. Las fases de los ciclos económicos son el auge, es la fase más alta del ciclo económico, donde la producción, distribución, consumo de bienes y servicios se encuentran en un periodo de prosperidad y apogeo. La recesión es el descenso o retroceso de la actividad económica en el que la inversión, la producción, empleo, comercio, banca disminuyen de forma notable. Una recesión abrupta genera una crisis económica. La depresión es la fase más baja del ciclo económico con periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso productivo, constituye el hundimiento general de la economía y es en esta fase que se generan las condiciones que permiten la recuperación y posterior auge. La recuperación es la fase ascendente del ciclo económico que se caracteriza por una reactivación de todas las actividades económicas, aumentando el empleo, la producción, la inversión, las ventas, etc. Durante la recuperación, la actividad general supera el auge del ciclo económico inmediato anterior, nos encontramos frente a la expansión. El comportamiento de un ciclo económico contiene movimientos ondulatorios. La fase del ciclo económico alterna de manera ascendente y descendente, tienen un tiempo de duración y la producción y los precios se ven afectados en cada fase del ciclo económico. Una de las épocas que afectó al Perú fue la Gran Depresión. El Perú se ha visto afectado en los ciclos económicos por las guerras, las políticas inadecuadas y el boom de las materias primas, que han explicado los principales ciclos recesivos y expansivos del PBI. Tenemos que la Guerra del Pacífico fue el principal ciclo contractivo sucedido en el siglo XIX, producido entre 1978 y 1883. Tenemos la Gran Depresión, que ha estado durante mucho tiempo sujeto a los vaivenes del mercado internacional, un periodo contractivo que sucedió en 1929 a 1932 con la caída del mercado de valores en Estados Unidos. Esta crisis internacional provocó la caída generalizada de los precios de las principales exportaciones nacionales, por ejemplo, el precio del cobre, el azúcar y el algodón, lo cual significaba el 47% de la exportación en los años 1999 a 1932. Otro periodo tenemos entre 1947 a 1967. La economía del Perú tuvo un crecimiento anual del 6%, impulsado principalmente por la recuperación de la minería, especialmente el cobre y la industria. Otro periodo de ciclo contractivo lo observamos entre 1987 y 1990. Ocurrió durante el primer gobierno del presidente Alan García, que si bien ese periodo la caída fue corta, resultó severa, ya que entre 1987 y 1990 el Producto Bruto Interno se contrajo en un cuarto de su porcentaje total, según los informes del BCR. Esto tradujo en la caída acumulada del 19% de la inversión privada y el 43% de la inversión pública, un desastre económico que también significó un alto índice inflacionario en la historia del Perú. Tenemos que actualmente el Perú se está recuperando después de la pandemia. Este es el resultado del plan económico y está el compromiso del pueblo peruano, los empleos, la contribución de la empresa privada a la reactivación. El gobierno también ha contribuido con un ciclo de medidas excepcionales y temporales en cuanto a reglas fiscales para los años 2020-2022. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a tocar la reconstrucción nacional posguerra, esto a modo de estudio de un ejemplo. Ahora, se puede ver cuáles son los efectos negativos en la economía cuando se produce una guerra entre dos estados. Actualmente lo hemos visto entre Rusia y Ucrania. Perú no es ajeno a ello, ya que a nada de independizarse hubo una guerra que marcaría la memoria de todos los peruanos, la cual fue la Guerra del Pacífico. La reconstrucción empezó en 1883 y finalizó en 1919 con el inicio del oncenio Leguía. Efectos negativos que dejó la guerra económicamente al Perú. Primero, la destrucción económica. Nos resulta difícil imaginar el grado de destrucción en que quedó la economía peruana luego de la guerra. Además, el país debía resolver una serie de problemas anteriores al estallido del conflicto, como el pago de la deuda externa,
Además, Chile nos había quitado una buena fuente de ingreso hacia nosotros, el cual era el salitre. También se debería efectuar aquí, como dije, el pago de la deuda externa. Uno de los principales problemas económicos que afrontaba el Perú era la falta de liquidez para el pago de esta deuda. Ello, desde 1868, los británicos habían formado la corporación Foreign Holders y desde la firma de paz con Chile, el Tratado de Ancón, presionaron al Estado peruano para la cancelación de sus compromisos pendientes. Ahora sigue la falta de recursos económicos. El Perú no contaba con los recursos económicos para el pago de la deuda externa y requería además urgentemente capitales para iniciar la reconstrucción, sin la cual era imposible satisfacer a los acreedores británicos. Ahora, el monto de la deuda. La deuda externa ascendía a los 51 millones de libras esterlinas, cuya amortización anual exigía el pago de casi 2,5 millones de libras, suma difícil de reunir en aquellos años. Luego, la firma del contrato Grace. Esto se dio en 1889. La situación en la que se encontraba el Perú condujo al gobierno de Andrés Avelino Cáceres a firmar el polémico contrato Grace. Aquí se produjo la oposición al contrato Grace. El Perú con este contrato quedó aún más empobrecido. Por ello, un gran sector de la población se opuso a lo establecido en este contrato, señalando que Inglaterra nos dominaría y al final íbamos a convertirnos en una de sus colonias. Explotación de los recursos naturales como salvavidas a nuestros problemas. El contrato Grace proponía una medida para mejorar la economía del país, el que se debería explotar el caucho en la selva. Aquí se produjo el auge del caucho. También se podía fomentar la agricultura y la exportación agroindustrial de esta, mejorar la minería y la explotación del petróleo. Ahora, a modo de conclusión que nos dejó esta guerra, se puede tener que primero se produjo el predominio político de los caudilleros militares. Aquí también se desarrollaron nuevas actividades económicas como la agroexportación, la extracción cauchera y la extracción petrolera. También aparecieron nuevos partidos políticos como el Constitucional, Demócrata, Liberal y entre otros. Y también se va a consolidar nuestra dependencia al capitalismo inglés.